En Tunja, en el proyecto anterior, que trabajamos con el INSI y la Universidad Central, una joven nos enseñó que discapacitado es el que, teniendo sus 5 sentidos, no los utiliza. Yo me di cuenta de que no los estaba utilizando cuando mi sobrina empezó a mostrarme películas de Hayao Miyazaki. Me di cuenta que había visto cine, pero que no había pensado en cine y de alguna manera no lo había experimentado. La manera como ella me presentó esas películas fue la que me dio la pauta para sacudirme, digámoslo así, en el sentido de que ella me estaba mostrando detalles que yo no había percibido en el cine. Y más allá de detallarme en las películas, porque tampoco se trató de eso, sino de hablarme de su experiencia con Miyazaki y de recomendarme las películas, me fue enseñando lo que significa el cine como lenguaje. Porque de alguna manera yo, que me dedico al estudio de la literatura, pues lo entendía como un lenguaje textual. Casi que me dedicaba a traducirlo a texto. Y en esa medida pensé que estaba viendo cine. Cuando ella me muestra las películas de Miyazaki, lo que termina pasando en mí es que me doy cuenta que eso, tenía 5 sentidos y no los estaba utilizando. Estaba dedicándome a la labor de la traducción, como les decía. Y no solamente fue eso lo que pasó con la experiencia a propósito de Miyazaki, en el sentido del manejo del tiempo, del espacio, de los temas, del hecho de que Miyazaki por lo general, bueno, no es la palabra, utiliza como protagonista a una niña, que por lo general esta niña tiene que pasar por una serie de pruebas que tienen un propósito muy específico, y en ese sentido me recuerda al trabajo del héroe como está planteado desde la antropología y el psicoanálisis, y que es el trayecto en el sentido del viaje iniciático que todos llevamos a cabo en nuestra vida desde que nacemos, o en el caso de los niños cuando pasan de la casa a la escuela, y en la misma escuela de un grado a otro o de un nivel educativo a otro. No solamente en ese sentido, sino en el sentido de lo complejo que puede ser, si se tiene algún tipo de discapacidad, el entrar a un mundo que no se conoce. No solamente en ese sentido me mostró Miyazaki que el mundo de la infancia y ese mundo del viaje iniciático, por decirlo así, sino la importancia de pensar en el tiempo y en el espacio, y en el sonido también, y en la banda sonora, en lo cinematográfico. Entonces, a eso realmente creo yo que le debo la alfabetización audiovisual, digámoslo así, que ha venido operándose en mí desde que mi sobrina me hizo el favor, digámoslo así, de mostrarme a Miyazaki. Lo señalo porque lo que nos ha mostrado la experiencia con los niños en las distintas regiones, que Luisa Fernanda y Andrea, quienes han sido realmente quienes han tenido el contacto con ellos, nos han compartido, lo que nos muestra es que, como decía Martí también, los niños saben más de lo que parece, y a lo mejor se trata de preguntarles qué es lo que saben y no tratar de llegar a imponerles algún tipo de discurso o algún tipo de experiencia o algún tipo de práctica. Y en ese mismo sentido me parece que lo que puede hacernos converger a personas discapacitadas o llamadas discapacitadas, y a los que se supone que no lo somos, es el hecho de pensar en la imagen en un sentido más amplio. Y en ese sentido también creo que vale la pena pensarla desde José Lezama Lima, en 2 libros que escribió él hace mucho tiempo ya, el escritor cubano José Lezama Lima. Uno, El reino de la imagen, el otro, La cantidad hechizada. Él realmente
creo que redimensiona la noción de imagen y nos muestra que es algo que es común a la experiencia del ser humano más allá de lo visual. En ese sentido, el ser humano atraviesa por distintas, y la cultura también atraviesa por distintas, como él llama, eras imaginarias, y están compuestas por una serie de referentes que son los que permiten determinar la experiencia. Entonces me parece que esa noción ampliada, si se quiere, de la imagen, es lo que también con los elementos que aportaba Anderson, sonoros, por los efectos especiales y por la banda sonora, es lo que nos permite encontrarnos más allá de esas nociones de discapacidad o de diferencia, o de capacidad o de normalidad, y en ese sentido es como una frontera donde podemos encontrarnos todos para tener una experiencia desde la imagen. Básicamente creo que en términos del aprendizaje con el proyecto, lo que nos han mostrado estos niños es la posibilidad de darnos cuenta de que dependiendo de la región y la manera como ellos se experimentan a sí mismos en relación con los demás, consigo mismos y con el entorno, lo que termina pasando es que hay ciertas imágenes básicas que se van quedando en la memoria y hay ciertos sonidos básicos que se van quedando en la memoria también. Y eso es lo que les permite a ellos configurarse como lectores de su propia vida. Entonces, en esa medida, el lector es intérprete de su propia vida. Entonces, en esa medida, lo que hemos tratado de hacer es recoger, a través del trabajo que han estado haciendo Luisa Fernanda y Andrea en las regiones, a qué suenan esos distintos paisajes y cuáles son las imágenes que los constituyen. Entonces, ese es el trabajo que básicamente hemos estado haciendo a través de un ejercicio fundamentalmente de memoria, que nos parece que es lo que nos permite entrar en relación con ellos desde el propio lenguaje y las maneras de decir, pero fundamentalmente desde su experiencia. 29º Festival de Cine de Bogotá, Cine y Discapacidad. ¿Cómo ir a cine con una persona ciega? Instituto Nacional para Ciegos INCI, participación, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos IESCO, 25 de octubre 2012.